Dado que el universo es homogéneo e isotrópico, esto nos permite estudiar también de modo simplificado sus propiedades termodinámicas. Esto es porque podemos siempre definir un elemento de volumen comóvil V, tal que sea lo bastante pequeño para que la relatividad general no tenga efectos importantes sobre nuestros cálculos. Y además, dado que el universo va a ser homogéneo e isotrópico en torno a este elemento de volumen, no va a haber un flujo neto de calor sobre este elemento. De modo que vamos a estar en el caso adiabático, lo cual simplifica también las ecuaciones de la termodinámica. Ahora bien, este elemento de volumen va a ser proporcional al cubo del factor de escala, por lo que hemos visto antes. Y aquí escribimos para recordar las dos, la primera y la segunda ley de la termodinámica, donde U es la energía interna, Q es el calor, W es el trabajo, S es la entropía y T es la temperatura. Estas se pueden escribir en el caso adiabático de esta forma. Vamos a tener que la evolución va a ser a entropía constante, no va a haber una variación de la entropía con el tiempo. Y la energía interna va a incrementarse o va a decrecer en función de si la presión es positiva y negativa, dado que sabemos que nuestro elemento de volumen va a crecer monotónicamente, dado que nuestro universo está en expansión. Ahora, podemos definir la densidad de energía de esta forma. Para ello debemos definirla para cada uno de los componentes del universo. Esto es para la materia, la radiación y la energía de vacío fundamentalmente. Y recordemos aquí que nuestro universo estuvo inicialmente dominado en una primera etapa por la componente de radiación. Eventualmente la materia comenzó a dominar en esta evolución y finalmente es la energía de vacío la que ha comenzado a dominar más recientemente. Y esto en parte lo podemos ver directamente de la definición de la energía de densidad de energía de la radiación, que es este término de aquí. Vemos que este término va con la temperatura a la cuarta potencia, por lo que, dado que el universo estaba muy caliente al inicio de su evolución, su temperatura era muy alta, es lógico, se puede ver claramente que la componente de radiación debía dominar la densidad de energía. Aquí también la componente de radiación evoluciona proporcional a la constante de Stefan Boltzmann. La componente de materia evoluciona de un modo proporcional, o más bien su densidad de energía es proporcional a estos dos términos, donde el primero se refiere a la densidad de energía en reposo. Esencialmente E es igual a mc cuadrada. En este caso, densidad de energía es igual a la densidad de la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Y esta segunda componente es una componente de energía interna, que está dada por esta expresión de aquí, donde esencialmente esta epsilon es la energía interna por unidad de masa, que está dada por 3 medios de kT sobre m, donde K sub B es la constante de Boltzmann. Y la densidad de vacío la escribimos simplemente de esta forma. Tal cual ponemos la densidad de vacío multiplicada por C cuadrada. Ahora, si escribimos la primera ley de la termodinámica, utilizando ahora la densidad de energía, nos va a quedar de esta forma, donde vamos a tener ahora el término B de ρ más ρ de B para completar el diferencial. Y vamos a tener el término de la presión todavía que viene de acá. Y bueno, aparece este C cuadrada simplemente porque la densidad de energía va multiplicada por C cuadrada, como vemos aquí. Ahora bien, también podemos sustituir el valor del volumen en términos de A cúbica, del factor de escala elevado al cubo. Y en ese caso, sustituyendo y derivando con respecto al factor de escala, nos queda una expresión de este tipo. Ahora tenemos una ecuación diferencial que nos dice cómo varía la densidad de energía con el factor de escala y vemos que depende esencialmente de la presión. Y en tal caso aparece entonces lo que se conoce como la ecuación de estado, que nos relaciona estas dos variables, la presión y la densidad.
y nos damos cuenta que esencialmente la presión va a ser proporcional a la densidad de energía multiplicada por un parámetro W, que se conoce como el parámetro de la ecuación de estado esencialmente. Y si W no varía con el tiempo, si es constante en el tiempo, entonces podemos obtener una solución sencilla que es de esta forma. Es de la forma en que la densidad de energía varía con el factor de escala a la menos 3 por 1 más W. Lo que nos gustaría hacer enseguida es encontrar cuánto vale W para los casos que nos interesan. Esto es materia, radiación y energía de vacío. El caso más sencillo que podríamos pensar es tal vez un gas monoatómico, y en ese caso podemos utilizar la ecuación de estado del gas monoatómico, que es esta de aquí. PV es igual a NKT, donde K es de nuevo la constante de Boltzmann, N es el número de partículas, y bueno, los otros términos ya están definidos. Y en tal caso podemos escribir, como estamos hablando de un gas monoatómico, nos vamos a dar cuenta que la densidad de materia, digamos, va a ser igual a la masa de la partícula, del átomo en este caso, multiplicado por el número de partículas por unidad de volumen. Y eso nos va a dar entonces la densidad de materia. Y si sustituimos esa expresión aquí, vamos a encontrar esta otra expresión que tenemos acá. Vamos a tener que la presión de la materia va a ser esencialmente proporcional a la densidad de energía, pero con un término multiplicada por un término que va a ser kT sobre ms cuadrada. Uno estaría tentado a decir que este kT sobre ms cuadrada es W, pero nos damos cuenta inmediatamente de que eso no es cierto, porque aquí estamos relacionando solo la presión de materia con la densidad de materia, y no esa P y esa ρ no son la misma que esta P y esta ρ, donde P y ρ acá son las densidades del medio en general. Entonces podemos escribir la ecuación de estado también de esta forma, que es en términos de un índice adiabático, que para el caso de un gas monoatómico vale 5/3. Y ahora aparece una densidad del medio y aparece la densidad de materia. Entonces, combinando estas dos ecuaciones y poniéndolas de la forma que tenemos acá arriba, P es igual a omega rho c cuadrada, vamos a encontrar que W se puede escribir de esta forma, que sí es proporcional a KT sobre ms cuadrada, como veíamos antes, pero no es idéntico a ese valor. Va a depender evidentemente del factor el factor gamma del índice adiabático. Y vamos a darnos cuenta que, a pesar de eso, nos vamos a dar cuenta que en cuanto nos vamos al límite relativista, este denominador ms cuadrada se vuelve mucho más grande que KT, y en ese caso W tiende a 0, y por lo tanto decimos que para la materia el valor de W es 0. La aproximamos como 0 esencialmente. Y en ese caso se dice que la ecuación de estado para la materia es una aproximación de polvo sin presión. Y eso se puede ver claramente de la expresión que tenemos aquí, que si W es 0, la presión es 0, y por lo tanto es la razón por la que se dice que se trata de un polvo sin presión. Ahora, de la solución de la ecuación diferencial que tenemos acá arriba, podemos ver claramente que entonces, si W es 0, la densidad de energía de materia va a evolucionar como A a la menos 3. Entonces, aquí en esta tablita vamos poniendo estos hechos. Decimos que para la materia W vale 0, y ρ va como A a la menos 3. Si sustituimos el valor de ρ en las ecuaciones anteriores, nos vamos a dar cuenta de que la presión varía como A a la menos 5. Si lo sustituimos en en esta ecuación, por ejemplo, en la ecuación diferencial en cuestión. Si se dan cuenta, esa es la razón por la que se dice que se trata de un polvo sin presión, porque la presión cae rapidísimo, cae como a la menos 5. Entonces, cuando comienza a evolucionar el universo, cuando comienza a crecer el factor de escala, la presión tiende rapidísimo a 0. No es idénticamente 0 desde el principio, pero se va muy rápido a 0. Y esa es la razón por la que terminamos con esta aproximación.
Y para encontrar cómo varía con la temperatura, podemos usar esta expresión, que es esencialmente la relación entre la energía cinética del gas y kT. Esencialmente es la relacionada por la distribución del gas monoatómico, la distribución maxwelliana. Y en este caso, sustituyendo y recordando cómo varía la velocidad peculiar de la que ya hablamos antes con el factor de escala, nos va a dar que la temperatura del gas monoatómico de la materia, en este caso la aproximación de materia que estamos usando, va a ir como a la -2. Para el caso de la radiación no vamos a profundizar, pero se puede construir un argumento basado en cómo se diluye la radiación en el espacio. Como por un argumento puramente heurístico se puede deducir que la radiación se diluye como a la -3, pero además, dado que la longitud de onda de la luz se va incrementando por el efecto de Redshift, hay un factor extra de a la -1 y por lo tanto la densidad de energía de la radiación cae como a la -4. Y también, bueno, podemos deducirlo aparte del caso ultrarrelativista, que es W es igual a 1/3 en el caso ultrarrelativista. Y directamente de esta solución, sustituyendo 1/3, nos va a quedar la misma solución. Nos va a quedar que va a quedar aquí a la -4. 1/3 más 1 van a quedar 4/3 por 3 menos 4. Entonces aquí va a quedar la evolución de Rho como a la -4. La evolución de la presión, vamos a darnos cuenta que también va como a la -4. Y la temperatura va a caer como a la -1. Y la energía de vacío es el caso especial en el que la W vale -1. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que si aquí tenemos W igual a -1, si en la expresión de la solución que decíamos tenemos W igual a -1, nos va a quedar A a la 0, la evolución de la densidad de energía del vacío. Y la presión también va a variar como A a la 0. Entonces vemos que el caso de la energía de vacío es bastante especial porque no va a cambiar con el tiempo, va a ser constante. Y como el volumen, nuestro pequeño elemento de volumen va creciendo conforme se va expandiendo el universo, recordemos que es un elemento de volumen comóvil, entonces la densidad de energía del vacío va a terminar dominando la composición de la energía de ese pequeño elemento de volumen, porque no va a cambiar con el tiempo, mientras que en el caso de la materia y la radiación se van diluyendo conforme se va expandiendo el universo. Entonces va a haber cada vez menos densidad de energía de radiación y cada vez menos densidad de energía de materia, y va a terminar dominando la energía de vacío. De hecho, heurísticamente, de aquí ya podemos ver la evolución de la que hablábamos inicialmente. Como la radiación cae como a la -4, su densidad de energía, es la primera en diluirse, digamos, en la expansión del universo. Luego, como la densidad cae a la -3, es la siguiente. Y finalmente, como la densidad de vacío no evoluciona con la expansión, eh, termina dominando la dinámica del sistema. Es lo que vamos a ver un poco más adelante también. Y bueno, con esto terminamos esta breve introducción en la termodinámica del espacio-tiempo, de nuestro universo. Es obviamente algo muy condensado de lo que hemos visto y lo vamos a ver más a detalle conforme vayamos viendo la evolución de las diferentes etapas de la evolución del universo. Hasta ahora hemos definido dos distancias diferentes, la distancia propia y la distancia comóvil, pero ninguna de las dos es directamente un observable. Hay otras dos distancias, sin embargo, que son directamente observables, la distancia angular y la distancia de luminosidad. La distancia angular es esencialmente, está dada esencialmente por esta relación de aquí. Básicamente, el observable es el ángulo que subtiende un objeto en el cielo, es el el tamaño angular de un objeto, y está relacionado con el tamaño propio del objeto D por la distancia angular de A. Mientras que en el caso de la distancia de luminosidad de L, esta nos permite relacionar un observable, que es el flujo observado de un objeto,
con la luminosidad emitida por ese objeto, la luminosidad intrínseca, digamos, del objeto en sí mismo. Y está dado por la relación que tenemos aquí. Esencialmente, el flujo es igual a la luminosidad dividida por 4pi, distancia de luminosidad al cuadrado. Entonces, lo que queremos esencialmente es definir estas distancias, la distancia angular y la distancia de luminosidad, tal que podamos relacionar observables con propiedades físicas de los sistemas que estamos estudiando. Podemos iniciar con la definición de distancia angular. Para ello, básicamente nos vamos a encontrar que el tamaño propio de un objeto va a estar dado esencialmente por esta relación de aquí. Esencialmente, el tamaño propio va a ser aquel para el cual vamos a tener, podemos pensarlo como que nosotros estamos situados en el origen del sistema de coordenadas y tenemos dos posiciones con la misma, dos posiciones angularmente distintas, pero con la misma distancia radial RE, donde el subíndice E implica que estamos hablando del objeto que está emitiendo la luz que estamos observando. Entonces, de la definición de distancia propia, de integrar el diferencial de la distancia propia que vimos antes, nos va a quedar esencialmente esto, porque dado que las dos posiciones tienen la misma posición RE, la misma posición radial RE, o la misma coordenada comóvil RE, nos va a quedar solo integrar la parte angular de la métrica, digamos, de la definición de la distancia propia. Y eso va a ser equivalente a la expresión que tenemos de este lado, donde vamos a tener entonces que la relación entre el tamaño propio, el diámetro del objeto, el diámetro físico del objeto en cuestión y el tamaño angular observado que subtiende en nuestras observaciones van a estar relacionados por el factor de escala en nuestro momento de observación a 0, la coordenada radial RE del objeto que esté emitiendo la luz y el redshift, 1 más z en el denominador. Y esta simplemente, de ahí sacamos directamente la definición de la distancia angular entonces. Y se puede escribir, como vemos, de dos formas diferentes, como la tenemos aquí, A0R sobre 1 más Z, o directamente AER, donde en este caso AE es el factor de escala en el momento de la emisión de la luz. Obviamente, esta relación viene directamente de la definición de redshift que vimos antes. Ahora bien, para el caso de la luminosidad, de la distancia de luminosidad, podemos pensar ahora en un objeto que subtiende un área o un tamaño, digamos, propio A, en nuestro punto de observación, digamos, de nuevo nosotros estamos en el origen y de nuevo los subíndices E es cuando estamos hablando del objeto que está emitiendo. Y entonces podemos relacionar su tamaño angular o omega con la distancia angular esencialmente, del modo que lo hicimos en la ecuación anterior. Y al final nos va a quedar entonces que de nuevo por la definición que ya tenemos de la distancia angular, nos va a quedar que el área que subtiende el objeto va a ser su ángulo sólido omega multiplicado por A0 RE al cuadrado, donde A0 es de nuevo el factor de escala en el momento presente, en el momento de la observación, y RE es la coordenada comóvil radial en el momento de emisión. Ahora aquí nada más he puesto de nuevo las definiciones o la relación entre los factores de escala y la longitud, frecuencia y periodo. Y de este lado la definición de redshift que hemos estado usando desde antes. De nuevo, vemos esencialmente que recordemos que el redshift es esencialmente es el cociente de los factores de escala en el momento de observación y en el momento de emisión. Ahora, de nuevo, sin perder generalidad, podemos definir esta ecuación de aquí, donde esencialmente pensamos en la luminosidad que está emitiendo el objeto. Esencialmente
eh, cuántos fotones de cierta energía por unidad de tiempo, esencialmente. Suponemos que está emitiendo por un periodo TE, tiempo de emisión, un cierto delta del tiempo TE. Recordemos que está emitiendo esto en un ángulo sólido omega y por lo tanto, y dividimos aquí por la constante de Planck y la frecuencia de emisión para obtener la energía en unidades físicas. Y eso debe ser lo mismo que observamos, eso debe ser el mismo flujo que observamos con un cierto periodo delta T0, donde T0 es el tiempo de observación, el tiempo propio de observación, en una cierta área que ya habíamos definido, en una cierta área propia que subtiende el objeto. Y de nuevo dividimos por las unidades de, bueno, por la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de observación para calcularla en términos de energía. Recordemos que nu0 y nu-e no son lo mismo, porque tenemos este factor aquí, nu0 sobre nu-e es proporcional a la cociente de los factores de escala, y lo mismo tenemos con el caso de los periodos. Ahora, de aquí podemos despejar, de esta ecuación podemos despejar entonces el flujo, y vemos que queda omega dividido por 4pi, que es lo que tenemos aquí, omega dividido por 4pi. La luminosidad dividida por el área, despejamos esencialmente el área. Nos va a quedar un cociente de factores de escala al cuadrado. Uno de los términos viene dado directamente por la frecuencia, y el otro término viene dado por la relación entre la diferencia entre los periodos, esencialmente por la expansión del universo, que es lo que vemos en esta ecuación de este lado. Y eso debe ser igual entonces a la luminosidad que tenemos, y como ahora podemos esencialmente utilizar la definición de área que ya sacamos acá arriba, que está relacionada con el tamaño angular del objeto que estamos estudiando. Entonces nos va a quedar, si sustituimos el área por este término de aquí, nos va a quedar ahora, se va a ir la frecuencia, el tamaño angular directamente. Nos va a quedar ahora todo en términos de A0RE de nuevo, de el factor de escala en el momento de observación y la coordenada radial comóvil, y multiplicado por 1 más z al cuadrado. Bueno, los dos términos al cuadrado. Y lo vemos que claramente uno de los factores, bueno, el término 1 más z viene esencialmente, 1 más z al cuadrado, viene esencialmente de esta expresión que tenemos aquí. AE sobre A0 al cuadrado, y la definición de redshift que tenemos acá. Entonces, y bueno, el cuadrado de A0RE viene de la definición que teníamos que habíamos encontrado para el área propia. Y de aquí podemos deducir directamente entonces la distancia de luminosidad. La distancia de luminosidad va a ser A0RE por 1 más z, donde A0, de nuevo, el factor de escala en el momento de observación, y RE, la coordenada radial comóvil en el tiempo de emisión. Y hasta ahí es lo que podemos decir así de modo puramente cinemático, sin encontrar todavía la dinámica de la evolución del universo, porque vemos que en este término A0 y RE tenemos que introducir toda la dinámica de las ecuaciones de campo de la relatividad, de la cosmología, que se derivan de las ecuaciones de campo de la relatividad general, para poder para poder encontrar los valores de A0RE. Pero siempre podemos hacer una aproximación. Y la aproximación para redshifts muy pequeños se puede hacer a partir de una expansión en series de Taylor del valor del factor de escala en cualquier tiempo, dado el factor de escala presente y dada la constante de Hubble y el factor de desaceleración Q0, o el parámetro de desaceleración Q0.
El parámetro de desaceleración está definido de esta forma. Es esencialmente un término en la segunda derivada del factor de escala. Y recordemos que H0 es un término en la primera derivada del factor de escala. Por eso vemos que son las series de Taylor para el factor de escala esencialmente. Y simplificando y sustituyendo la definición de redshift, se puede encontrar esta expresión de aquí, que esencialmente va con las potencias del redshift. Va primero z, z cuadrada, etc. Y la primera potencia va con H0, la segunda potencia va con el factor de desaceleración, etc. A esta forma de tratar la dinámica del universo se le conoce también como cosmografía y tiene la ventaja de que no depende de ningún modelo cosmológico específico. Pero la desventaja que tiene es que tienes que ir agregando términos cada vez más alto orden para poder utilizarla a redshifts cada vez más altos y no perder mucha precisión en el proceso. Hasta el segundo término, digamos que es válida para redshifts mucho menores que 1 y se usa algunas veces para explorar valores de distancias en distancias pequeñas, digamos, para redshifts mucho menores que 1. Pero en general, como ahora es relativamente fácil calcular los modelos cosmológicos o el modelo cosmológico estándar, digamos, no se usa tanto como solía usarse en el pasado. Una cosa importante de aquí es que vemos que la primera parte, CZ sobre H0, es esencialmente la definición de la constante de Hubble, si queremos, de la ley de Hubble de la expansión del universo. CZ nos va a dar la velocidad de recesión de las galaxias y A0R va a ser la distancia de luminosidad para redshifts muy pequeños, porque Z aquí va a ser muy pequeño, entonces esencialmente nos va a dar la distancia de luminosidad. Y otra cosa que nos falta por definir, o otra cosa que podemos definir, es el brillo superficial, ese brillo superficial aparente, que esencialmente relaciona el tamaño angular con el flujo, dos observables, recordemos, y que por lo tanto no depende del factor A0RE, sino solo del redshift. Vemos que el brillo superficial va como 1 más z a la menos 4. Y bien, hasta aquí hemos llegado entonces con las descripciones cinemáticas propiamente, y ahora vamos a empezar con la descripción ya de las ecuaciones de campo y la dinámica de la evolución del universo.